Hola, mi nombre es Rubén Omaña y vamos a explicar hoy un problema de 3 tanques. El problema dice así: se dispone de una instalación de bombeo para trasvasar agua desde dos depósitos A y B con una superficie libre situada respectivamente en cotas de 25 y de 10 metros, hasta un tercer depósito C con cota de superficie libre de 150 metros. A la salida de cada uno de los depósitos se dispone de sendas bombas idénticas de curvas características dadas por la expresión H igual a H sub 0, que multiplica a lo que está aquí dentro de este corchete, ¿no? Donde H sub 0 vale 300 metros y Q sub 0 vale 3 metros cúbicos por segundo. Las tuberías provenientes de los depósitos A y B se unen en un punto intermedio para conectar con la tercera tubería, que es la que llega hasta el tercer depósito. Los datos de longitud y diámetro de las tuberías son los siguientes. La tubería 1, donde está ubicada la bomba 1, tiene una longitud de 600 y un diámetro de 450 milímetros. La número 2, por donde pasa la bomba 2, tiene una longitud de 480 y un diámetro de 0,45 metros, igual que la anterior. Y la línea 3 es de 1200 metros de longitud y un diámetro de 700 milímetros. Bueno, se desea que el caudal bombeado desde el depósito A sea el doble del extraído del depósito B. Es decir, este caudal vale el doble que este caudal. Y para ello se dispone en el tramo 2 de una válvula, aquí, para ajustar esta proporción a la deseada. Y nos piden calcular los caudales que circulan por cada tubería, la altura de carga proporcionada por cada bomba y el valor de la constante K. Básicamente eso es lo que nos están pidiendo. Bueno, las ecuaciones que vamos a usar pues son las ecuaciones que venimos usando desde hace tiempo. La velocidad, que es el caudal entre el área, recordando que el área es pi por el diámetro cuadrado entre 4 que pasa para arriba. El número de Reynolds en función de caudal, lo podemos calcular en función de caudal o en función de la velocidad. El factor de fricción, que está en la ecuación de Allan, que también podríamos usar, el diagrama de Moody. La resistencia equivalente a esta ecuación que aparece acá de H de la bomba, ¿verdad? Este R pues viene dado por F L sobre D multiplicado por esto que está acá, 8 por G, pi cuadrado diámetro de cuerda. Sí, es la misma ecuación que nosotros veníamos manejando con velocidad, pero esta está en función de caudal. Entonces la R es las pérdidas mayores, básicamente, y esta que aparece aquí a la derecha es la de las pérdidas menores, en el caso de que existan. Bien, si aplicamos entonces la ecuación de la energía entre A y C, tenemos la ecuación que tenemos aquí mismo. Déjenme acomodar el puntero aquí. Entonces, bueno, en este caso las presiones de los tanques, como están abiertos a la atmósfera, son 0. Las velocidades, que son muy lentas en la superficie, también se aproximan a 0. Aquí tenemos la diferencia de altura, que serían 150 menos 25. Tenemos la parte de las pérdidas en la tubería número 1 y la pérdida en la tubería número 3. Ahí básicamente se están metiendo solo pérdidas del tipo mayores, pues las pérdidas menores allí son prácticamente insignificantes. Entonces, bueno, como ya sabemos que el H de la bomba es esta ecuación que tenemos allí, porque esa es la curva de cada una de esas bombas, sustituimos donde estaba HB por la ecuación de la curva. Y fíjense que aquí es el caudal en 1, porque ahí es donde está ubicada la bomba, ¿no? Por eso se coloca Q1 allí. Una vez que hemos simplificado, digamos, la ecuación de la energía, pues tenemos ZC menos ZA, que son 125 metros, serían 150 menos 25. Tenemos que el factor de fricción no, pues es el factor de fricción de la línea 1 junto con la longitud y el diámetro de esa línea. Luego por R, esto que está aquí, pues es lo que se conoce como R,
pero ya escrito en función de caudal, ¿no? Entonces sería, bueno, 8 sobre la gravedad pi cuadrado por el diámetro 1 a la 4, multiplicado por cos 1 al cuadrado. Y para la parte de la línea 3, porque la que hicimos ahorita fue la línea 1, ahora la línea 3, pues todo lo que corresponde a ella, ¿no? Sería el factor de fricción de esa línea, junto con la longitud y el diámetro de esa línea, multiplicado por 8 de la gravedad pi al cuadrado y el diámetro de esa línea a la 4, multiplicado por el caudal de esa línea. Pero tenemos que tener en cuenta que este caudal es diferente a estos dos caudales. Pero podemos hallar una relación entre los caudales 3 y 1, así como entre los caudales 3 y 2 y el 1 y 2. Y ya conocemos que el caudal de la línea 1 es 2 veces el caudal de la línea 2. Entonces lo que vamos a hacer es buscar una relación entre el caudal 3 y el caudal 1 y dejar todo esto en función del caudal 1. Y fíjense que aún dejando esto en función del caudal 1, todavía nos queda una incógnita. Bueno, nos quedarían dos incógnitas, el factor de fricción en 1 y el factor de fricción en 3. Pero bueno, esto es un problema tipo, más o menos tipo 2, donde se pide calcular el caudal y entonces pues hay que hacerlo de forma iterativa. Entonces vamos a buscar esta relación del caudal 3 con respecto al caudal 1. Bien, tenemos entonces que el caudal 1 es igual a 2 veces el caudal 2, nos lo dice el problema, y pues también sabemos que el caudal en 1 más el caudal en 2 viene a ser el caudal en 3, sería esta relación. Donde está Q sub 1, pues colocamos 2 veces Q sub 2, aquí sería 2 veces Q sub 2, más Q sub 2, esto va a ser igual a Q sub 3. Q sub 2 más 2 Q sub 2 me da 3 Q sub 2 igual a Q sub 3, donde el caudal en 2 va a ser entonces 1/3 del caudal en 3. Y como Q sub 1 es 2 veces Q sub 2, pues entonces, y Q sub 2 es Q sub 3/3, pues entonces donde va Q sub 2 colocamos Q sub 3/3 y nos queda la relación entre Q sub 1 y Q sub 3, que sería 2/3 de Q sub 3. Simplificando entonces un poquito la ecuación, nos quedaría 300 menos 309 menos Q1 al cuadrado. El 125 lo pasamos hacia la izquierda y sustituimos los valores que conocíamos o que tenemos. La longitud en 1, el diámetro en 1, y la longitud en 3 y el diámetro en 3. Y sabemos que Q3, dijimos que Q3 era igual a 3 medios de Q sub 1. Por lo tanto, bueno, si lo despejamos de aquí, ¿no? 3 medios de Q sub 1 y pues lo sustituimos allí en la ecuación. Lo que vamos a hacer entonces es que simplificamos un poco y obtenemos entonces esta ecuación 175 igual a 100 tercios Q sub 1. Fíjense que tenemos, como ya conocemos todo, las únicas incógnitas que nos quedan aquí son Q sub 1 al cuadrado, que se repite, y F1 y F3. Y como nosotros estamos buscando el caudal, lo podemos despejar entonces de esta ecuación. Y bueno, una vez que despejamos el caudal en 1, pues tenemos esta ecuación que tenemos allí, que la vamos a llamar A. Una vez que tenemos esta ecuación, pues el procedimiento lo vamos a describir a continuación, pero básicamente se asumen dos valores de F1 y F3. Con esos valores asumidos ya les voy a decir cómo lo vamos a asumir para que no queden tan lejos. Con esos valores asumidos calculamos ese caudal en 1. Una vez que tenemos el caudal en 1, como conocemos los diámetros, podemos conocer las velocidades en cada línea. Y con las velocidades podemos calcular el número de Reynolds, aunque también lo podríamos calcular con los caudales, ¿no? Y con el valor de E sobre D y el número de Reynolds vamos a calcular entonces de nuevo estos valores F1 y F3. Y cuando estos valores se repitan, es decir, que ya no cambian, pues se supone que ya son los valores finales de F1 y F3, y el caudal que calculemos será el caudal para la línea 1. Y luego, una vez que tenemos ese caudal, pues podemos calcular, como ya conocemos las relaciones, Q3 y Q2.
Bien, fíjense, tenemos entonces aquí el procedimiento, ¿no? Como ya lo había explicado, asumimos un valor de F1, F3, con esos dos valores y la ecuación A que teníamos anteriormente, podemos calcular entonces el caudal en A. Una vez que tenemos el caudal y el diámetro, podemos calcular la velocidad y con eso el número de Reynolds, con E sobre D y el número de Reynolds calculamos F1, con el caudal en 1 podemos calcular el caudal en 3 porque tenemos esa relación. Con con ese caudal podemos calcular el número de Reynolds de la misma manera como calculamos el número de Reynolds en el 1. Con E sobre D y el número de Reynolds calculamos F3. Ahora, los primeros valores que nosotros vamos a tomar, son estos que yo coloqué aquí, los tomamos, digamos, bajo la siguiente consideración. Nosotros tenemos E sobre D para la línea 1, ¿sí? Sabiendo que E vale 4,57 por 10 a la menos 4 y que el diámetro es 0,45, pues si dividimos eso nos da prácticamente 1 por 10 a la menos 4. Con este E sobre D y un número de Reynolds muy alto, cualquiera, un número que puede ser 1 millón, 2 millones, 3 millones, podemos calcular un factor de fricción, ¿sí? Es decir, vamos a calcular un factor de fricción en la zona rugosa del diagrama de Moody. Entonces, ese factor de fricción va a ser nuestro primer valor. Entonces, con el E sobre D y el número de Reynolds alto, calculamos ese valor. A mí me dio un 0,033. De la misma manera, con el E sobre D para el diámetro 3 y un número de Reynolds alto, yo calculé un factor de fricción y eso me dio 0,028. ¿Sí? Esos van a ser entonces nuestros valores iniciales. Nosotros podíamos haber colocado aquí 0,02, 0,022 o algo así, pero fíjense que tal vez nos tocaría tal vez iterar un poco más, ¿no? Arrancando con estos valores tenemos una mejor aproximación. Entonces, una vez que tenemos el factor de fricción, los factores de fricción F1 y F3 con la ecuación en A, podemos calcular entonces el caudal. Entonces a mí ese caudal me dio 1,426. Con ese caudal y el diámetro yo pude calcular una velocidad y con eso calculé el número de Reynolds y me dio 3,508 por 10 a la 6. Este valor ya lo tenemos, este valor de E sobre D ya lo tenemos acá, que ya dijimos, eso no varía, ¿verdad? Porque el E no varía y el diámetro tampoco. Entonces ese 0,0001 no lo voy a colocar aquí para no llenar espacio. Pero con ese valor de F01, 0,0001 y el número de Reynolds calculo un factor de fricción por la ecuación de Allan, ¿sí? Y entonces ese factor de fricción me dio 0,0125. Observen que 0,0125 y 0,13 no están tan lejos, pero todavía no están tan cerca como quisiéramos, ¿no? Entonces, seguimos con el caudal en 1 que teníamos acá, calculado por la ecuación A, y la relación que tenemos entre Q sub 1 y Q sub 3, podemos calcular el caudal en 3. A mí me dio 2,139. Con ese caudal y el diámetro pudimos calcular una velocidad y con esa velocidad podemos calcular el número de Reynolds, que me dio 3,383 por 10 a la 6. E sobre D, pues lo tenemos aquí, no lo voy a volver a escribir, y con E sobre D y el número de Reynolds podemos calcular el factor de fricción en 3. Ese factor de fricción me dio 0,0117. Entonces, bueno, como podemos observar, 0,0117 no está tan lejos de 0,0128, pero todavía nos podemos acercar un poquito. Entonces, como los valores tanto de F3 como de F1 no son exactamente iguales como los asumimos, lo vamos a repetir. Vamos a repetir el procedimiento. En este caso sería entonces 0,0125. 0,0125 y 0,0117. Con esos dos factores de fricción podemos calcular entonces el caudal con la ecuación en A.
y nos da 1.457 aproximadamente. Y con eso, de la misma manera, vamos a calcular entonces, como habíamos calculado anteriormente, el número de Reynolds, que da un poquito superior al que teníamos anteriormente, pero no tan lejos. Con el E sobre D que lo tenemos y el número de Reynolds, a través de la ecuación de Allan, podemos calcular el factor de fricción y vemos que se nos repite. ¿Sí ven? Se nos repite. Por ahí vamos bien. Con el caudal en 1, vamos a calcular el caudal en 3 por la relación que tenemos y eso me da 2,185. Y con eso podemos calcular entonces el número de Reynolds, que me da 3,45, 6 por 10 a la 6. Con eso breve que lo tenemos y el número de Reynolds calculamos entonces el factor de fricción y ese factor de fricción da 0,117. Y vemos que se repitieron los valores. Por lo tanto ya tenemos los caudales. Quiere decir que el caudal en 1 va a ser 1.457 metros cúbicos por segundo y el caudal en 3 me da 2,185 metros cúbicos por segundo. Con esos dos caudales y la relación que teníamos de que el caudal 1 más el caudal 2 es el caudal 3, podemos calcular el caudal en 2. Ese caudal en 2 da 0,7285 metros cúbicos por segundo. Y bueno, como tenemos la relación de la bomba, recuerden que la bomba tenía una relación de, era el H de la bomba para el caudal en 1, era de 300 que multiplicaba a 1 menos el caudal en 1 sobre 3 al cuadrado. Con esta relación tenemos ya el caudal en 1, porque ya conseguimos que el factor de fricciones se mantuvieran constantes. Pues con ese caudal en 1 podemos calcular entonces cuánto levanta la bomba en 1. Y ese levantamiento fue de 229,25 metros. Sí, que es una de las cosas que nos pedían. Bien, entonces ya tenemos cuánto levanta la bomba 1. Nos faltaría calcular cuánto levanta la bomba 2, pero bueno, eso lo podemos hacer con el caudal en 2. Pero necesitamos, para poder terminar el problema, calcular cuánto vale el K en la zona de la línea 2. Recuerden que ahí en la zona de la línea 2 tenemos una válvula que seguramente hay que cerrar o manipular por lo menos para poder controlar ese caudal y para que el caudal nos dé la mitad del caudal en 1. Entonces vamos a verificar, vamos a ver cómo vamos a hacer eso. Bien, entonces aplicamos la ecuación de la energía entre B y C, entre el tanque B y C. La ecuación entonces nos quedaría que el H de la bomba, y ya sabemos cuál es la ecuación de esa bomba, en función del caudal, va a ser igual al cambio de los zetas, porque recuerden que las presiones y las velocidades se cancelan, son mínimas la velocidad, entonces nos quedaría solamente z más las pérdidas mayores, ¿verdad? En 3. Recuerden que la línea 3 es la más larga, las pérdidas mayores en 3 y ahí no tenemos pérdidas, digamos, de otro tipo, sino pérdidas mayores, más las pérdidas totales en la línea 2. Ahí tenemos entonces las pérdidas mayores que tienen que ver con la longitud, ¿verdad? Y las pérdidas menores que tienen que ver con la válvula. Entonces, aquí ya tenemos la ecuación completa, pero en función de caudal. Nosotros pues muchas veces la hacemos en función de la velocidad, por eso la damos ligeramente diferente. Bien, una vez que tenemos esa ecuación, como nosotros ya conocemos el caudal en 2,
Este caudal es en 2, por cierto. Caudal en 2. Como nosotros ya conocemos el caudal en 2, entonces con el caudal en 2 y el diámetro en 2 podemos calcular la velocidad. Con la velocidad podemos calcular el número de Reynolds y con E sobre D podemos calcular el factor de fricción en 2. Entonces, pues el procedimiento lo escribo aquí, Q2 de 2, o sea, con Q2 calculamos de 2 el número de Reynolds y con E sobre D calculamos de 2. Como el caudal en 2 lo conocemos por las relaciones, aquí lo tenemos 0,7285, el diámetro en la tubería 2 es 0,45, con el diámetro y el caudal o diámetro y velocidad, como ustedes quieran, pueden calcular el número de Reynolds. Aquí pues, me dio 1.792 por 10 a la 6. Y con E sobre D, en el caso de E sobre D, pues es igual al que teníamos en 1. Y con E sobre D y el número de Reynolds podemos calcular F. Y nos da pues muy similar al anterior, ¿no? 0,0128. Creo que es casi igual, sí, igual al de F3 en el caso anterior. Dice que esos números están bastante bajos. Bueno, tiene que ver mucho con que el diámetro es grande y es altamente turbulento, ¿no? Bueno, pues ya nosotros sabemos cuál es el H de la bomba, es decir, la ecuación, que es 300 que multiplica a 1 menos el caudal en 2, en ese caso sería 0,7285. Eso va dividido entre 3 según la ecuación que nos dieron. Esto va al cuadrado. Y esto es igual a, bueno, a todo esto que está acá, ¿no? Z C, todo lo que tenemos aquí en la ecuación está para HB2. Pues es un número largo, déjenme resumirlo rápidamente. Bien, entonces con los valores de Q2 del diámetro calculamos el número de Reynolds y con E sobre D calculamos el factor 0,0128 y luego sustituimos en esta ecuación, ¿verdad? Y bueno, es simplemente sustituir y despejar el valor del K de la válvula. Ese K de la válvula entonces da 88,608. Entonces bueno, con eso queda resuelto el problema, ¿no? Lo primero que hicimos fue calcular la línea 1 con la 3, por medio de las relaciones que tenemos del caudal. Y como ya tenemos el caudal en 1 y el caudal en 3, una vez que calculamos F1 y F3, podemos calcular el caudal en 2. Con el caudal en 2, pues es muy fácil calcular el factor de fricción porque se convierte en un problema tipo 1, ¿verdad? Donde conocemos todo. Y bueno, simplemente luego sustituir en la ecuación de la energía. Recuerden que aquí, pues entonces, en 3 no tomamos en cuenta los valores de accesorios, sino solamente las pérdidas mayores, porque las pérdidas menores prácticamente no existían o eran muy bajitas en comparación con estas pérdidas. Y en el caso de la válvula, sí, porque la válvula, aunque normalmente no son tan altas, bueno, ahí tiene que ser una válvula, si es una válvula para controlar flujo, tiene que ser una válvula de globo. La válvula de globo tiene un K a veces alto, ¿no? Entonces, si nosotros más encima la tenemos que controlar, cerrarla un poco para poder controlar el flujo, pues eso se nos va a subir un poco más, ¿no? Observen que ahí nos dio ese valor de 88, el K de la válvula, ¿no? Que ese 88 es alto porque eso, recuerden que el K de la válvula viene a ser F por el E sobre D, ¿sí? Y el F, pues normalmente son valores de 0.0 algo. Entonces quiere decir que el E sobre D es relativamente alto, ¿no? Bueno, y con eso entonces obtuvimos, digamos, la respuesta que nos piden a este problema. Espero que hayan entendido y bueno, espero poder hacerles otro problema pronto. Hasta luego, amigos.